pues para no quitarle mucho tiempo a nuestro colega José Antonio Martínez Torres, voy a empezar la presentación del que constituye nuestro último seminario de metodología en historia moderna de este año. Y bueno, pues lo primero que queremos hacer desde tanto Susana como yo es darle las gracias a Antonio por aceptar nuestra invitación a Santander en un día de invierno que, bueno, tiene su encanto, ¿verdad? Como hemos estado viendo, tiene su encanto. Y os voy a presentar a aquellos que no hayáis... ay, espera un momento, perdón. Susana, la gente del máster. Eso estábamos diciendo, pero no es importante, ¿no? Para aquellos que... me he acordado de los chicos del máster porque iba a decir, para aquellos que no conozcáis a José Antonio Martínez Torres, que sé que bastantes de vosotros lo habréis leído, José Antonio Martínez Torres se inicia en su formación como investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, pero luego tiene una dilatadísima trayectoria formativa y investigadora que desarrolla en distintos ámbitos europeos, tanto en España como en Portugal, en Francia y en Italia, según tengo yo aquí recogido de lo que hemos investigado de José Antonio Martínez. Tiene una misma producción en monografías, en capítulos de libros, en artículos, y lo más importante es la investigación que desarrolla, una investigación escrita en lo que se denomina historia transnacional o historia global, que presta particular atención a los espacios de ultramar vinculados a las coronas de Portugal y de España, podríamos decir así, y sobre todo a través de la circulación, de la interacción, de la movilidad de mercancías y de personas, y han prestado particular atención al tema de los esclavos, ¿no? de la esclavitud. Ha sido Ramón y Cajal en la UNED y sigue ahora mismo como contratado doctor en la UNED, y hoy nos va a ofrecer un avance de lo que va a ser una monografía, según nos ha comentado, con el título de Imperios concurrentes, España y Portugal en África y Asia, siglos XVI y XVII. Así que te doy la palabra, te doy las gracias y todos vamos a estar muy atentos escuchándote. Yo lo primero que tengo que deciros, buenas tardes a todos, y sobre todo un agradecimiento muy vivo a las profesoras Susana Consuelo, Marina Torres, porque la verdad que me han hecho que esté prácticamente aquí como en casa, ¿no? O sea, me parece haber congregado, ¿no?, a toda esta gente joven, ¿no?, y con tantas ganas de trabajar, ¿no?, y por lo menos de escuchar, ¿no?, a mí desde luego que me sonroja y también me congratula, ¿no? Pero bueno, quede mi agradecimiento sincero a las dos profesoras, ¿no?, por eso. Y como bien ha dicho también la profesora Marina Torres, el texto que les voy a presentar es el resultado de una monografía que estoy escribiendo. Va a ser un parto un poco largo, ¿no?, porque por circunstancias personales, profesionales, pero bueno, en cualquier caso he traído aquí una síntesis de 50-60 páginas que ya están redactadas. Y tengo que decirles, a modo de presentación, antes de pasar a la exposición, que este trabajo ha tenido una gestación un poco larga, ¿no?, de una década aproximadamente larga, ¿no?, y obedece a tres motivaciones que quiero dejar antes de pasar a la exposición, quiero recalcar. Las tres están perfectamente, a mi modo de ver, están relacionadas. La primera es que en el año 1977 John Eliot escribió un artículo, a mi modo de ver seminal, ¿no?, que se publicó en castellano en un libro que era España y su mundo, ¿no?, en Taurus, 1500, 1700, y en este libro, en este artículo se llama Introspección colectiva y decadencia de la monarquía hispánica, y ahí yo recogí así un poco a la pluma, cuando yo un poco como estaba, como ustedes también, de alumno, de doctorado, no recuerdo la muy bien, pero estaba también de alumno, una cita que decía que no se sabía nada prácticamente de los arbitristas. Esto decía en el contexto de 1977, ¿no? Yo me lo anoté, ¿no?, de estos arbitristas, estos proyectistas, ¿no?, del siglo XVI, XVII, XVIII, y claro, uno empieza a rastrear y se da cuenta que, bueno, los primeros trabajos de Cien Pilar, en los años 60, ¿no?, el tipo de Quijote, lo que ha venido luego después, sobre todo en los años 80, hubo un arbitrismo muy fuerte en España, ¿no?, se detectó un arbitrismo muy centrado al caso castellano y al elemento económico, pero eso se dejó de estudiar, una serie de trabajos, ¿no?,
sufragados en cierto modo por el Instituto de Estudios Fiscales. Estuvieron Martín González de Cellónigo, Álvarez de Deza, una serie de Sancho de Moncada, etcétera, etcétera, pero siempre desde la perspectiva castellana y desde el punto de vista de lo que era la decadencia de Castilla y centrada en el aspecto como ya les digo, un poco económico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Había proyectistas, había arbitristas en la periferia imperial, ¿no? Claro, efectivamente, pues, luego me di cuenta, pues, esto lo dejé ahí, y bueno, pues luego cuando fui al archivo, cuando leí las cosas, cuando viajé un poco, hablé con otros investigadores, me di cuenta que efectivamente pues, había arbitristas, había periodistas en la misma época y que daban otra perspectiva distinta. Entonces, esa es la primera motivación. La primera motivación parte de este artículo y de ver que efectivamente había otros arbitristas que no eran económicos, bueno, muchos eran económicos, pero también eran políticos, se encargaban de otras cuestiones, de la misma cronología y también de la periferia imperial, por lo cual este tipo de trabajos creo que genera una perspectiva también distinta o complementaria a la que tenemos. La segunda motivación parte de que, por cuestiones un poco de edad, vamos, tampoco, yo también soy joven, ¿no? Pero a principios del siglo XXI se produce algo muy importante historiográficamente que estamos asistiendo a ello, ¿no? Que es, hay un congreso, ¿no? 19 congresos de ciencias historiográficas, ¿no? Que se produce en Oslo, Suecia, y ahí dice que hay que acabar con la historia nacional, que la historia no puede acabar con la nación, que hay que volver un poco a la globalidad, hay que volver a las conexiones. Y claro, esto rápidamente, todos los que estamos un poco estudiando por aquella época, pues claro, nos quedamos un poco cautivados, ¿no? Porque luego hay que compaginar lo local con lo global, pero bueno, en cierto modo hay un momento de ebullición que coincide también con otra fecha que a mí me pilló en París también estudiando, que es precisamente el año 2004, se conmemora el aniversario del nacimiento, o sea, del nacimiento de Fernando VII, digamos, el gran historiador del siglo XX, ¿no? Por eso de la segunda mitad, y que todos ustedes saben de la gran aportación de Brodel, ¿no? El largo plazo, al hombre de V, ¿no? Entonces, claro, todo esto bulle. ¿Y qué es lo que pasa? Que los grandes investigadores de toda esta corriente historiográfica, pues Sanjay Subrahmanyam, Capilrat, Sergei Kluchinsky, bueno, etcétera, etcétera, no voy a pasar aquí una lista, pero empiezan a decir que el banco de pruebas excelente para ver todo esto de la globalización, de las conexiones, precisamente, es la monarquía hispánica, lo que ellos han ido la monarquía católica, y en un contexto muy determinado, ¿no? Que es entre 1581, si queremos ser legalistas, porque es el año en el que se firman los estatutos de Tomar, hasta 1640, que es el momento que Portugal se separa. No así jurídicamente, porque todavía está en 1668, incluso más de 1668 las concomitantes entre España y Portugal, como han demostrado otros trabajos, bueno, pues están ahí, ¿no? Entonces este es el banco de prueba y esto podemos decir que sería la otra motivación. O sea, podemos estudiar la monarquía de España, pero desde otra perspectiva un poco más transversal, también un poquito más, que no sea solamente el estudio de los territorios europeos, sino también los territorios que le circundan, ¿no? La periferia imperial. Este sería el segundo elemento. Y el tercer elemento que me motiva a mí para escribir o para lanzarme a hacer este tipo de publicaciones sobre la cuestión es una cita de Tommaso de Campanella, ¿no? Un libro que es La monarquía hispánica. Y entonces tengo que decir también que los estudios de España y de Portugal siempre, todos los historiadores, tanto hasta prácticamente hasta hace muy poco, siempre han puesto el acento en los procesos de diferenciación y no en lo que une en España y Portugal. A veces hay elementos, no voy a decir que son muchos, pero hay que contarlos también, no solamente las diferencias, sino también lo que une, ¿no? Entonces, esta cita de Tomás de Campanella, que precisamente hace hincapié en esto, y que va a ser el inicio de lo que les voy a decir. En la monarquía hispánica decía: a las regiones vencidas por los portugueses, dótenlas de jefes españoles, dice, y viceversa. Uniendo el imperio, el reino se administrará así con bastante idea. O sea, estaba abogando en cierto modo que los portugueses tienen que hacer lo que hacen los españoles tienen que hacer lo que hacen los portugueses en un contexto 1600 en el que no perdamos de vista que España y Portugal están unidas
se ha dejado muy claro de que hay una diferenciación, lo que pertenece a Portugal, lo que pertenece a España, pero hay una serie de teóricos, de estos proyectistas, que dicen, bueno, vamos a conservar unido lo que está desunido. Y ahí es donde entra de pleno estas posesiones de África y estas posesiones de Asia. O sea, son territorios, en su mayor parte son territorios, factorías marítimas, territorios que están totalmente diseminados, y todos estos teóricos lo que intentan es compactar en una lógica botellana. El panipoteo lo que dice, vamos a mantener unido lo que está desunido. Pues bien, hecho este preámbulo, vamos a colocar un poco las coordenadas, ¿no? por un poco historiográfica de esta motivación, pues voy a haceros una exposición, ¿no? En unas 12 páginas así que he redactado, ¿no? que he sacado un poco la espuma de estos 50, 60 páginas, ¿no? que estoy escribiendo, y ni que decir tiene que cualquier cosa que no quede suficientemente clara o que luego, como haga un debate posterior y que se pueda enriquecer, pues no voy a sentir doblemente afortunado. Bueno, entonces todo esto parte de Tommaso Campanella, de esta reflexión que os he dicho de que España y Portugal efectivamente deberían de intentar gobernarse de una manera más mutua, ¿no? de lo que están haciendo. Pues bien, esto se produce en 1600. Es un proceso que, como bien he dicho yo, es un proceso de introspección colectiva, de crisis de confianza, y se empiezan a repensar una serie de pilares, ¿no? que desde finales del reinado de Isabel y Fernando, pues efectivamente robustecían a la monarquía, ¿no? que eran las conquistas, ¿no? Estas conquistas que efectivamente pues habían producido pues gloria, ¿no? a la monarquía, en estos momentos se presentan en 1600 como una pesada carga. Y ahí tenemos a Martín González de Fellódigo, que dice textualmente que si hubiera menos empresas militares y menos derroche de hombres y dinero, pues efectivamente la monarquía en la época de Felipe III pues no estaría donde está, en ese estado desastroso en el que está. Conectado a lo anterior, tengo que decir que sorprendentemente a estos testimonios, ¿no? que se producen de Fellódigo, etcétera, pues también hay otros teóricos que hablan de conquistar, de poblar, de comunicar mucho mejor que antes, de 1600, sobre todo el vasto pero disperso imperio global de los ibéricos. Y era, hay que decirlo, una respuesta, o sea, esta comunicación, estas conquistas territoriales, a la inversa de lo que estaban haciendo los arbitristas en Castilla, era una solución al desastroso estado en el que se encontraba en estos momentos la monarquía. Y también se anticipan, por así decirlo, a unos elementos de unión que buscan de compactar el imperio unos años antes a lo que va a intentar el Rodrigo de Olivares, como todos ustedes saben, con esos proyectos de unión defensiva y de unión mercantil. Según se desprende de la lectura de estos trabajos, y se cita así textualmente, el enfermo cuerpo político hispano, que también lo conformaban los territorios de América, de África y de Asia, que se decía que eran los miembros externos de la monarquía, pues estaban extraordinariamente aquejados en dos de sus principales áreas de influencia, ¿no? Los territorios del Atlántico y los territorios del Pacífico. Como todos ustedes se pueden imaginar, ahora mismo en estos momentos Europa sufría pues guerras de religión, independencia del norte y del este de Europa, pues lo que se están tratando estos teóricos era dinamizar estos territorios del Atlántico y estos territorios del Pacífico. Pero ¿cómo los iban a dinamizar? Vinculando. En el caso de Angola, Angola se iba a vincular con Brasil, y en el caso del sudeste asiático se iba a vincular un triángulo formado por Macao, por Manila y por Port. Esto, otros historiadores han hablado de esto, de hablar de un sistema ibérico, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero bueno, yo creo que sería un poco anacrónico hablar del sistema ibérico. Pero lo que sí que creo y lo que hay que dejar muy claro es que por parte de todos estos teóricos hay un intento de reactivar y de reimpulsar estos territorios que efectivamente ante un enemigo, ¿no? como puede ser el holandés o el inglés, que no está solamente manteniendo la guerra en el continente, sino también los territorios marítimos, pues hay que reimpulsar, hay que relanzar todos estos territorios de aquí. Ya les he dicho anteriormente que se hablaba de una comunicación, ¿no? De una comunicación de territorios, ¿no? Una comunicación defensiva, una comunicación mercantil. Pues esto ya lo mencionaba Campanella. En 1608
tenemos testimonios de un mercader y asentista real, Pedro de Baeza, y que decía que para los españoles y los portugueses que residían en Macao y Manila, pedía que efectivamente que se comunicaran los territorios, porque como él decía, ambos eran cristianos y vasallos de un mismo rey. ¿Por qué no se producía eso a la altura de 1608? Si efectivamente tanto España y Portugal tenían un enemigo común, como era Holanda, ¿por qué hay que mantener esa separación entre portugueses y españoles si ahora mismo están todos bajo el mismo soberano, ¿no? Y sigue textualmente, dice, si se produjera esta unión, dice, tendríamos unos y otros más fuerza contra el enemigo holandés extraordinariamente presente en el sudeste de Asia, desde 1595. La lista se alarga con otros teóricos, como por ejemplo Conrad Roth, ¿no? Que en 1600 también le decía a Felipe III, dice, las Españas todavía están destinadas a sufrir mucho más de lo que hasta ese momento ya lo han hecho, dice, si no se produce esa comunicación de vasallos en las que vienen a instalar todos estos teóricos en esta línea, ¿no? Porque dice, me han dicho testimonios de mercaderes instalados allí, dice, perdida la India, dice, perdida hasta Lisboa. Y los sevillanos exactamente dicen lo mismo. Dice, perdida Sevilla, perdida también, o sea, perdida América, perdida también está Sevilla. Con lo cual, aunque fuera desde un punto de vista mercantil, pero como ven ustedes, pues aquí hay un intento, ¿no? Por parte de mercaderes de intentar que efectivamente pues salgan a flote todos estos proyectos. Apostando de firme, ¿no? por esta comunicación entre portugueses y españoles que nos han hablado pues, los mercaderes como Conrad Roth a la altura de 1600, o el caso de el caso de Pedro de Baeza a la altura de 1608, en los territorios de Angola se constata entre 1575, o sea, 6 años antes de que Portugal ya pase a la esfera de España, o sea, que coincide con lo que es la toma de Luanda, y entre 1617 la toma de Benguela, que es un territorio más al sur de Luanda, pues se plantean testimonios muy parecidos de comunicar territorios, de que España, en unos territorios que estaban proscritos, como todos ustedes saben, por estos lados de las tropas, con los tratados de Zaragoza, por Tordesillas, porque lo que pertenecía a la esfera de Portugal, o lo que pertenecía a la esfera de España, pues ahora se va a replantear que es un momento, es una oportunidad para que los españoles, efectivamente, no solamente desde el punto de vista de la esclavitud, ¿no? Que es importante para los territorios americanos, sino para que tengan una presencia muy firme en estos territorios. Y bueno, ahí encontramos una serie de teóricos que voy a hablar aquí un poco de ellos, pero bueno, sería un poco prolijo, desde Jerónimo de Castaño, desde Diego de Herrera, Domingo Antúnez, João Salgado Araujo, Antonio Lina, Baltasar Aragó, Antonio Ferran, que serían los equivalentes a estos de Sancho de Moncada, de estos que he mencionado antes de Martín González de Cello. Creo que replantean también en momentos de crisis, desde un contexto de España y Portugal unido, pero ¿qué es lo que está pasando en los territorios periféricos? Pues bien, ellos están pidiendo que efectivamente hay que conquistar territorio, que hay que extraer materias preciosas como por ejemplo oro, plata, marfil, especias como la pimienta negra o malagueta, productos alimenticios potenciales que pueden tener una importante demanda en Europa, como son por ejemplo el maíz, el arroz y el mijo, muy importantes también para cierto modo, para reflotar población, etcétera, etcétera. Y lo que quiero destacar aquí es que todos estos proyectos en los que muchas veces se asemeja la conquista de Angola a la conquista de México y la conquista de Perú, para ver un poco las conexiones que hay, cómo los portugueses intentan emular con un decalaje a lo mejor de unos 50 o 60 años lo que han hecho los españoles en América, lo que hacen también en África, como si fuera una especie de Eldorado, ¿no? Un Eldorado africano, ¿no? Hay muchos proyectos muy atractivos, muy interesantes. A mi modo de ver es muy importante, por ejemplo, el de Domingo de Abreu Brito, que se produce en 1592 y que plantea una conquista militar de Angola en la que se produce una colaboración entre las colonias, por así decirlo, americanas, ¿no? Tanto las españolas como las portuguesas, por la parte brasileña, también con los propios territorios nacionales, con lo que puede ser Portugal y España, a efectos de pertrechos militares, ¿no? De colaborar. Ahora aquí una empresa
de 1.500 soldados para conquistar las famosas minas del Monopotapa. No sé si ustedes han podido hablar de las famosas minas del Rey Salomón, no he visto las películas, no, pues las famosas minas del Monopotapa eran muy famosas en el siglo XVI y XVII porque decían que podían competir en oro y plata, ¿no?, a las que había también en Zacatecas. ¿No? Todo esto era un poco, perdón la que es una coña marinera, ¿no? Un poco coña marinera, pero efectivamente instigó muchos documentos, instigó además muchísima producción bibliográfica, tanto en el Consejo de Portugal, el Consejo de Indias, de conquistadores que efectivamente pues iban allí, ¿no?, a conseguir estas minas, ¿no? Y era en cierto modo el motor de la empresa esta. Hay que decir que, bueno, que las cifras, ¿no?, de soldados españoles y portugueses, más portugueses que españoles, pero también españoles que han participado en estas empresas, ¿no?, que cayeron víctimas pues se pueden imaginar, de la malaria, de las propias guerras, ¿no?, con los nativos instalados allí. No voy a entrar ahora, pero bueno, tipos como los Soba, los Ambundu, los Yanga. Yo me tenía que poner un poco también a aprender este tipo de tribus, ¿no? Ya no manejo los aztecas, con los mayas, con los incas, sino que también un poco saber qué era un poco lo que hay aquí. No tienes que abrir a mi bibliografía un poco exótica, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las cifras, entre 1575 y 1594, sabemos que desembarcaron de Luanda, procedentes de Brasil, de Lisboa, de Sevilla, 3.480 soldados y que murieron 3.180. O sea, aproximadamente en 20 años murió alrededor de un 90 y tantos, 92%. O sea, podéis imaginar, ¿no?, la gran mortalidad y lo que tenían. Lo que cabe destacar es que Brito, a pesar de esta gran mortalidad, dice que efectivamente que conquista territorio por la extracción de la plata, por estos alimentos potenciales que he dicho, y sobre todo por una cosa muy importante, que es que Angola va a ser un segundo Brasil. O sea, esto lo dejan muy claro los textos, igual que los españoles. Los españoles tienen los territorios americanos que efectivamente pues les dan pues, mucha estación mineral, pero claro, los portugueses tienen un gran problema de falta de este mineral, ¿no? Entonces ellos dicen que esto va a ser un segundo Brasil porque van a encontrar plata, oro y sobre todo una cosa muy importante que es caña de azúcar y esclavos, ¿no? Entonces esto genera, y otra cosa también muy importante que se lo dicen los textos, que dice que si nosotros conquistamos todos estos territorios, Luanda, Benguela, todos los territorios, todos los estados que hacen como de pasillo natural hasta lo que hoy es el actual Mozambique, pero que era el Monopatapa de aquella época. Pues si consigue todo esto a través de los ríos que van a penetrar toda esa conquista, pues toda esta circunnavegación, ¿no?, que se produce a través del Cabo de Buena Esperanza para llegar a la India desde Lisboa, pues también lógicamente se va a cortar hacia un territorio que va efectivamente a cortar tiempo. Bueno, porque todo esto, este territorio, se plantea incluso en todos estos teóricos hablar hasta de un virrey que fuera de sangre real, o sea, se hacen proyectos incluso de cómo se podía gobernar, las encomiendas. El ejemplo es el ejemplo americano, ¿no? Es decir, mira, para cada conquistador le va a corresponder cada encomienda, le va a corresponder un vasallo va a tener tantos soldados, va a tener tantos negros o piezas o madera de ébano, como se le llama también las fuentes. Entonces todo esto va a generar, en cierto modo, unas perspectivas de enriquecimiento que se produce entre 1580 y 1621, el momento de máxima oportunidad para estos proyectos de territorialización, o intentar conectar por el comercio de esclavos, lo que es Brasil y Angola, pues tengan un gran peso, ¿no? Hasta hace poco, bueno, muy desconocido, ¿no? Por ejemplo, entre 1603 y 1621 ya se piensa que, bueno, la conquista del territorio ya es importante, que ahora lo que hay que hacer es poblar. Y claro, para poblar, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, por ejemplo, se dice, en el caso de otro de estos memorialistas, y ya voy a pasar de la parte asiática para no aburrir incluso la parte africana, porque es un poco, bueno, una geografía un poco, no, el nombre es un poco raro.
y puede parecer un poco demasiado exótico, ¿no? Pero bueno, en 1621, este Castelo Branco, por ejemplo, que es uno de los conquistadores también que va a tener un peso específico muy fuerte en la conquista de Angola, habla que efectivamente que sería muy bueno conquistar territorio, pero también sería muy bueno poblar este territorio. Y para poblar este territorio, por ejemplo, ¿qué sería importante? Dice, sería necesario que Felipe II, Felipe II de Portugal, dice, ordenara que todos los tribunales de sus reinos degraden así hombres como mujeres para Angola y no para otra parte. Porque efectivamente casi todo Oriente se lleva a casi todos los portugueses, es como una gran bomba succionadora, ¿no? A todos los que ven posibilidades de enriquecimiento, y África queda ahí como un poco cenicienta, ¿no? Entonces, Castelo Branco dice, no, para generar esta forma hay que mantener un estatus de igualdad en lo que son los territorios orientales y los territorios africanos, incluso los territorios brasileños. Incluso dice también que dice otra cosa que también satisfará, dice, es que los servicios que se hacen aquí, dice, se homologuen a lo que se hacen en el reino de la India. Dice, pues claro, si no se homologan, pues efectivamente no van a venir. Y dice, con estas medidas, dice, seguiría poblando la tierra, dice, aumentaría nuestra Santa Fe Católica, porque siempre esto se vincula, por así decirlo, la captura de almas con la explotación está muy vinculado, como pasa en el caso americano. Y una cosa muy importante para ver un poco también el caribe de todos estos conquistadores, porque dice, por ejemplo, aquí en Castelo Branco, dice, la conversión de estos bárbaros, dice, no se alcanzará por amor, frente a lo que decían los jesuitas, dice, sino después que por las armas fueran sujetos a las autoridades. Esto es algo que también estos conquistadores son tremendamente belicosos y quieren alcanzar esta especie de dorado emulado un poco también al americano, pero de una manera también un poco brutal, ¿no? En esto hay diferentes posturas, pero bueno, he querido aquí un poco simplificar un poco lo que sería en el caso de África, todos estos proyectos de territorialización que buscan esa comunicación entre españoles y portugueses con una empresa común que no conocíamos hasta hace poco, pero que efectivamente pues, tenemos proyectistas, ¿no? Mercaderes en este caso, que piden un lugar al sol, una oportunidad, ¿no? En un momento, en otro contexto y en otro debate. Pues bien, igual que estaba ocurriendo, ¿no? En la costa occidental del continente africano, que se está planteando pues, en cierto modo pues, conectar Angola y Brasil, como os he dicho, pues en estos primeros años de la creación de Portugal también a la monarquía hispánica, en el sureste asiático también se plantea un poco lo mismo, ¿no? En lo que son los territorios de Filipinas o de las Molucas, pues también se está intentando suprimir lo que son estas fronteras, por así decir, que se generan, ¿no? Con los estatutos de tomar de 1581. No está del todo claro, por ejemplo, si Filipinas, como han dicho muchos autores, va a ser la base operativa para conquistar Asia, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, los libros estos de Manilolier, que se llama la empresa de China, ¿no? Que hablan que en la época de Felipe II y Felipe III hay incluso conquistadores que tan iluminados, podríamos decir, ¿no? Que se plantean incluso conquistar con 100 personas, ¿no? el imperio de China, ¿no? Cuando llegan allí dicen, pero esto no puede ser, esto es un imperio, ¿no? Todo esto estimulado por las ideas, ¿no? De Hernán Cortés, ¿no? En cierto modo, pues como conquistó México, o como hizo también lo mismo, ¿no? Como hizo Pizarro, ¿no? Como hizo también con los territorios de Perú, ¿no? Pero bueno, todo esto alimenta toda esta literatura. Pero como ya les digo, no está muy claro que Filipinas fuera efectivamente la base de operaciones para conquistar China, pero sí que fue una base de operaciones para conquistar por lo menos islas de las que ahora historiográficamente pues empezamos a ver, por ejemplo, españoles en Sulawesi, españoles en Taiwán, en Champa, ¿no? Que es el reino de Camboya, en Tailandia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos que, por ejemplo, las medidas que hizo Legazpi, ¿no? En 1575, ¿no? De establecer encomiendas, ¿no? En Luzón y en Panay, ¿no? Apenas una docena, encontramos ya que en 1591, ya en pleno contexto de Unión de Coronas, ya tenemos casi 300 medidas. O sea, la multiplicación es bastante exponencial. Al calor de todo esto, lo que se está planteando que es que los españoles tienen que intentar quitar. Esto es algo también contradictorio, ¿no? Para lo que les estoy diciendo, que por un lado hay procesos de comunicación, de colaboración, pero por otro lado los españoles ya
dice, bueno, ahora estamos en América, pero ahora le vamos a quitar, por así decirlo, le vamos a levantar la liebre a los portugueses. Nos vamos a apropiar del tráfico de sedas, de todo el tráfico de jade, de porcelanas, etcétera, etcétera, que se produce por el sudeste asiático. Y cómo vamos a utilizar Filipinas, por así decirlo, como grandes operaciones y introducirnos también pues, en las Molucas, una cosa que antes era un territorio que estaba vedado, como todos ustedes saben, por el Tratado de Zaragoza, ¿no? Pero ahora pues se plantea, igual que con Angola, se plantea también que los españoles pueden tener ahí una oportunidad, pues también se plantea que en Oriente pueden tener una oportunidad. Y ahí es donde encaja muy bien un proyecto delicioso de cerca de 100 páginas que se produce en 1603 de Pedro Seville de Huelga y que intenta reducir el papel de Portugal en esta contienda, ¿no? Y quiere sustituir Goa, que es la base de operaciones de los portugueses, por Manila. Dice para conquistar Malaca, para llegar incluso a Camboya, para llegar a Xi'an, dice para apoderarse del oro, la plata, la seda, el algodón, dice que lo tiene usurpado el tirano local. Dice, y sobre todo, dice, trataremos con estas medidas de ocupación, una cosa muy importante, dice, con esto trataremos de ocupar y de alimentar a todos los que están perdidos y desocupados y ociosos en México, Perú y Filipinas. O sea, se trata un poco de decir toda esta masa, ¿no?, de gente en cierto modo que está ahí pues, bueno, sin trabajar o de una manera que puede generar conflictos, vamos a meterlos en todas estas luchas, en estas contiendas, ¿no? Pero como se puede imaginar, pues este tipo de proyectos, pues claro, generando por parte de los portugueses un poco la amistad, además somos socios en estos momentos, ¿no?, de que vamos a ver una oportunidad, por lo menos mercaderes, soldados, misioneros, etc. Pues esto generó una gran desconfianza y enemistad, y hay toda una tratadística de Anthony Sherry que habla que los portugueses son ciertos vasallos, desleales, enemigos, etcétera, etcétera, y hay muchos. Pero hubo otros, ¿no?, mercaderes portugueses que a pesar de todo esto, en un contexto, ¿no?, de finales del reinado de Felipe III, principios de Felipe IV, como por ejemplo Duarte Gómez Solís, pues intentaban buscar la cooperación Oriente y Occidente. Por ejemplo, de Duarte Gómez Solís hay un discurso notable, muy citado, poco leído, pero muy citado, que dice: discurso sobre los comercios de las dos Indias. Un discurso dedicado a Felipe IV, Felipe III, y donde, lo voy a leer textualmente, dice: la mucha edad y la larga experiencia de negocios generales y de gran consideración, dice, me han llevado, dice, a pedir un sustancial cambio de estilo en asuntos mercantiles. Dice, ¿cuáles son estos asuntos? ¿No? Pues, por ejemplo, él pide, dice que las juderías, ¿no?, que se tienen en Roma y en otras partes de Italia, pues que efectivamente también haya juderías pues en América, en Asia y con las mismas garantías. Dice, porque de esta manera, dice, si crece el comercio, crecen también las rentas de su majestad. Él incluso, es más, y conectando un poco con lo que hablábamos antes de comunicación de territorios, dice, deberíamos de establecer, al margen de la religión de cada uno, dice, deberíamos producir una comunicación de mercaderes a mercaderes. Dice, y máxime ahora que todos somos vasallos de un mismo rey. A pesar de todo esto, pues todos estos intentos, ¿no?, de buscar pues una colaboración de una comunicación de mercaderes a mercaderes en todos estos territorios, ¿no?, donde estas juderías, igual que en las juderías europeas, intentar asemejarlas a las juderías que querían poner. Juderías son factorías, por así decirlo, factorías mercantiles por parte de todos estos cristianos, ¿no?, estos cristianos nuevos, ¿no?, judíos portugueses, ¿no?, que tratan un poco con todo este negocio mercantil, ¿no?, y buscaban un poco tener una igualdad, lo que estaban haciendo en Europa con lo que podían hacer en ultramar, ¿no? A pesar de esto, como les digo, pues se plantea también, por ejemplo, hacer una universidad de mercaderes en Madrid, que los hombres de negocio portugueses y no portugueses, por ejemplo, puedan participar en las juntas y en los consejos de ministros. También la necesidad también de consensuar el precio de los cambios en las ferias internacionales, que según pues, Duarte Gómez Solís, pues esto no estaba todo claro. Y lo que es importante, generar una compañía mercantil a imagen y semejanza de la que ya habían hecho ya los holandeses
en las Indias orientales y en las Indias occidentales. A principios del siglo XVII, esto lo plantea Duarte Gómez Solís. Esto se va a hacer, el escribe en el Létido, se va a hacer en el año 28, y va a tener una vida muy efímera, de 28 al 33 va a sucumbir. Pero que Duarte Gómez Solís incluso plantea que el mismo rey sea un capitalista más, ¿no? En los 3 primeros años de funcionamiento le plantea incluso el adelanto del capital de 1,5 millones de cruzados. Duarte Solís, pues efectivamente lo tenía muy claro y dice textualmente, dice, solo el comercio es más poderoso que las armas. Dice, y el fin de la monarquía hispánica, y esto es un debate en el que luego podemos entrar, dice, el fin de la monarquía hispánica se precipitará con la pérdida de reinos. Si perdías el comercio, pues estabas prácticamente ya liquidado, ¿no? O sea, esto suena porque efectivamente es un tren que perdió la monarquía hispánica, ¿no? Frente a holandeses e ingleses instalados en el mercantilismo puro, ¿no? Esto, pues. Bueno, pues teóricos en esta línea, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, Anthony Sayers, ¿no? Que también plantea la colaboración entre las Filipinas y las Islas Molucas, las Islas Molucas, en un contexto de las Islas Molucas en ese momento eran portuguesas, también pide que sean para los españoles, y lo que pide es reordenar las tradicionales rutas de pimienta, clavo y de nuez moscada. O sea, es más, incluso Anthony Sayers llega a decir que el rey de España no tiene que ser un rey de la plata, tiene que ser un rey especial, un rey de la canela, un rey de la pimienta, un rey del clavo, porque esto es verdaderamente lo importante en el siglo XVII. O sea, la plata es importante, pero también es importante estas especies que en la bolsa de valores pues cotizan a unos precios desorbitantes, y bueno, pues los holandeses se han dado cuenta y están en estos territorios, y efectivamente todos estos mercaderes o todos estos comerciantes o soldados le piden a la monarquía hispánica, que en este contexto de unión, pues que efectivamente pues reoriente las rutas, que explote otros productos, que pueble esos territorios, y lo que es más, que obtenga el verdadero señorío de la mar del sur, que efectivamente Carlos V y Felipe II tuviera. En este momento Felipe III y Felipe IV pues puede tener este señorío de la mar del sur. En esta línea pues tenemos teóricos como Hernando de los Ríos Coronel, Juan Bravo Monfacón, que también dicen efectivamente que en la época de Felipe III y Felipe IV lo más importante es el negocio del clavo y de la pimienta, que son las dos grandes explotaciones en estos territorios. Y dice textualmente estos dice en una carta de Felipe III de 1612, por ejemplo, Juan de Silva le dice textualmente, dice, si el clavo que se coge, dice, esto es en 1612, y se espera coger, dice, no se junta por unas manos con hacienda suya y se navega a España por su cuenta y riesgo por el propio estilo que los flamencos usan, aquí tienen ustedes la intención de intentar aprovecharse de las propias técnicas y se navega a España por su cuenta y riesgo por el propio estilo que los flamencos usan, dice, no le puede valer, dice, pues mientras los sacaren particulares, gasta vuestra majestad su real hacienda con ningún progreso. Lo que está aquí pidiendo, en cierto modo, y se ve también en otros teóricos, es que la monarquía tiene que recuperar las rentas reales que han estado de un modo delegadas en terceros, en mercaderes, y tiene que apropiarse de ellas. Esto están diciendo algunos servidores de la corona, con la excusa de esta unión de coronas, con la excusa de unos nuevos productos, de unos nuevos territorios, de una devolución, por así decirlo, unas competencias que tenían pues en esta línea encontramos pues, bueno, gente que son pues, gobernadores de Filipinas en 1609, 1616, 1632, como Juan de Silva, Juan Niño de Tábora, que es más, Juan Niño de Tábora, por ejemplo, que es un gobernador muy atractivo, en 1632 ya no le dice que quiere recoger solamente estas rentas, sino que dice que hay que aunar las jurisdicciones de Manila con las de Macao. Son una jurisdicción española con una jurisdicción portuguesa. Dice, porque según las propias palabras del Niño de Tábora, dice, el juntar estas plazas debajo de una mano, dice, no ha de ser dificultoso, dice, aunque sean de dos coronas, que si ellas en sí no se unen, no tendrán fuerza. Dice, Portugal y Castilla de vuestra majestad son, así es razón que sus armas anden unidas, y si lo anduviesen,
no solo defenderíamos lo ganado, sino que iríamos cada día más adelante. Esto lo plantea este gobernador de Finlandia. Pues bien, pues este deseo de ir adelante, de Niño de Tábora, o la simple colaboración, como les he comentado aquí, en comunicación de territorios en materia mercantil o en materia defensiva, ¿no? Pues efectivamente podemos decir, bueno, pero esta obra de aventureros que estaban al servicio de la monarquía, ingleses, flamencos, bueno, o españoles, no, es que los mismos portugueses, hay algunos que dicen que no, que efectivamente, bueno, lo que es de Portugal, hay otros que hablan como Duarte Gómez Solís o como otros, por ejemplo, el almirante Diego López Lobo, también una de las máximas autoridades del Pacífico en estos territorios, donde dice que efectivamente que hay que seguir la estela, ¿no?, de ir cada día más adelante, ¿no?, de Niño de Tábora. Dice, y hay que unir bajo un solo poder Manila, Malaca y Macao y hacer, digo textualmente, dice, hacer un cuerpo de fuerza, esto es una palabra que se reitera mucho, ¿no?, cuerpo de fuerza, dice, cuyo distrito sea el Mar del Sur hasta el estrecho de Malaca. Dice, pues de lo contrario, pues si no se hace esto, pues quedará cada día más el poder del enemigo, como efectivamente todos ustedes saben de la historia que esto pasó, ¿no? Después del visito de Flandes, todas las posiciones portuguesas fueron la guerra de los holandeses. Pues en esta misma dirección encontramos recomendaciones como las del capitán André Coelho, o como por ejemplo de Jacques de Cout, ¿no? Que Jacques de Cout, por ejemplo, en una línea todavía más interesante, en 1625, en una información que planteaba en cierto modo cómo se podía remediar el estado de la India Oriental en ese momento de decadencia en el que había caído, pues dice, bien, su majestad lo que tiene que hacer allí, dice, es enviar a India, dice, 40 galeones de castellanos y portugueses, dice, como la armada que envió al Brasil, la famosa descripción que luego retratada por Juan Bautista Maíra, ¿no?, la conquista de Bahía, ¿no?, que todos ustedes conocen. No, pues esto también es algo como muy presente, ¿no?, una emulación de una empresa americana a una empresa. Bueno, todos estos proyectos, ¿no?, como ya les he dicho, pues en cierto modo que intentaban huir Manila, Malaca y Macao, pues no se realizaron nunca, ¿no? Y al decir del sucesor de Juan Niño de Tábora, ¿no?, que como les he comentado fue gobernador de Filipinas, pues su sucesor en el cargo, ¿no?, Sebastián Hurtado Corcuera, entre 1635 y 1644, decía que efectivamente si se hubieran realizado, pues hubieran producido pues notables beneficios, ¿no?, para la salvaguarda de los intereses españoles y los portugueses en esta área geográfica, y probablemente las Filipinas, ¿no?, por la vía de la ciudad de Macao, ¿no?, dice textualmente, hubieran conseguido más conveniencias y comodidades en el trato y en el comercio necesario. ¿Qué conclusiones quiero extraer un poco de lo que les he apuntado aquí muy telegráficamente? Todavía, pero bueno, luego podemos hablar aquí un poco. ¿Qué conclusiones? La primera que quiero decir es que creo que ningún imperio, por lo menos de la era moderna, ha reflexionado tanto sobre sí mismo. Yo creo que todavía estamos instalados en esto, ¿no?, ya no es tanto lo mismo, ¿no?, pero ningún imperio ha reflexionado tanto sobre sí mismo como el imperio español y el imperio portugués de esta época. Entonces esto nos da una producción de papel, de ese manuscrito que corre, ¿no?, como se dice en el libro de Fernando Bouza, ¿no?, el manuscrito que corre, ¿no?, pero no solamente el manuscrito que corre en el interior de la península, sino que es tremendo, ¿no?, la cantidad de producción. Hay incluso pragmáticas y hay órdenes de Felipe III que por favor que no llegue a ser más documentación, ¿no?, de gente ya pidiendo recomendaciones o pidiendo ya de gente, ¿no?, que tantos opinantes, ¿no?, Entonces esto es importante porque efectivamente nos hace reevaluar todo el contexto de crisis de confianza, de introspección colectiva, de decadencia, porque nos aporta otra perspectiva. La perspectiva, yo creo que es la perspectiva ultramarina, ¿verdad?, que es una perspectiva muy sesgada, ¿no?, porque está muy vinculada, ¿no?, a soldados, a misioneros, a mercaderes, que obviamente tienen unos intereses, ¿no?, pero también tenían unos intereses los agritistas como Cellórigo, como López de Deza, como Navarrete. Entonces creo que es importante complementar esas dos visiones. Primero porque también se produce en otro contexto, como les he adelantado anteriormente,
un libro muy importante que es el libro de Botero, que es La razón de estar, ¿no? Lo traduce Antonio de Tordesillas, y entonces están planteando ahora mismo que España y Portugal son territorios, básicamente, sobre todo Portugal es un territorio marítimo. ¿Y qué hacemos con un territorio tan disgregado, ¿no? Pues vamos a intentar compactarlo, porque efectivamente los enemigos de la monarquía son enemigos en los mares, ¿no? Y están desgastando. Pues bien, todo esto efectivamente pues, genera una metamorfosis, y lo que se busca es un imperio, convertir un imperio, por así decirlo, marítimo, en convertirlo en un imperio terrestre, o por lo menos competitivo, competitivo a las armas que están ahora mismo pues, trabajando por lo que puede ser Holanda, Inglaterra y posteriormente la Francia. Se deducen de aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los Habsburgo españoles no llegaron a aplicar finalmente estas recomendaciones de estas propuestas, ¿no? Estas señaladitas, ¿no? Que podríamos debatir sobre ello, ¿no? Yo me pregunto, ¿acaso porque implicaban la castellanización de las colonias portuguesas? Efectivamente, o sea, hay casos, hay trabajos, ¿no? De Alan Strager o de Zoltan Biederman, ¿no? Que hablan incluso de la castellanización de las leyes, por ejemplo, la conquista de Ceilán. Todo esto los portugueses eran muy reacios. Están transportando el modelo de conquista y el modelo de administración del imperio, pues están llegando. Entonces, estos eran muy reacios, ¿no? Por simple respeto político institucional al que jura Felipe II, por ejemplo, en Tomar en 1561. Bueno, luego podemos debatir sobre esto, ¿no? Pero bueno, es difícil responder a estas cuestiones y sin pasar por alto, ¿no? Que efectivamente pues, la desconfianza, ¿no? Entre españoles y portugueses siempre planeó, ¿no? Una literatura política que decía que si los portugueses eran desleales, que eran malos vasallos, poco más o menos que eran casi pues, todos medio judíos, gente que trataba clausuras, etcétera, etcétera, ¿no? Si prescindimos de todo esto, yo creo que la clave, una de las claves explicativas, reside, ya sé que es poco, pero bueno, pero reside en subrayar, ¿no? Lo pronto que la monarquía hispánica fue prisionera de su propio destino como primera potencia de la Europa continental, que se llamaba la cristiandad de la época. Y esto lo obligó, como os habrán explicado muy bien aquí los profesores, ¿no? A defender primero los territorios europeos y luego efectivamente los territorios ultramarinos, pues luego pues, si sobraba dinero, pues después, ¿no? Pero claro, lógicamente los portugueses lo que les interesa es ultramar, no les interesan los territorios del núcleo de los Habsburgo, ¿no? Del centro de Europa, ¿no? Esto les interesa esto. ¿Y dónde se ve la primera factura? Pues la primera factura se ve ya incluso en las negociaciones entre las treguas que se producen con los holandeses, ¿no? Que efectivamente, pues claro, los portugueses sacaban muy mal, porque dicen, sí va a haber tregua, pero luego la tregua no se respeta en el mundo ultramarino, ¿no? Y para los portugueses se sienten vejados porque en el articulado pues, han sido sus socios españoles pues, muy eclipsados en el aspecto ultramarino, ¿no? Entonces, tengo que decir que, bueno, obviamente pues estas decisiones no fueron compartidas, como aquí hemos puesto un poco en el tablero, ¿no? Pues los mercaderes, que muchos eran cristianos nuevos, ¿no? Pues los militares, muchos eran hidalgos empobrecidos y curtidos en las escaramuzas del norte de África o del Golfo Pérsico, en las campañas americanas o en las asiáticas que era la primera vez, y religiosos, ¿no? También, por ejemplo, clero regular, ¿no? Que siempre estaba pues, ávido de conversiones, ¿no? Pues bien, teniendo en cuenta todos estos hándicaps, yo lo que creo, y que también que planeábamos una intervención real más en todos esos territorios, pues creo que efectivamente no tenemos que despreciar el debate de la decadencia en los territorios ultramarinos, porque creo que pueden dar una perspectiva que enriquezca, por así decirlo, todo el debate de la crisis y también pues, por las distintas ventajas que tiene cada socio, ¿no? en todos estos proyectos políticos. Y, bueno, pues, nada, muchas gracias y bueno, podemos hablar ahora de lo que haya ido muy rápido o de lo que queráis que podemos